Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Buenos días a todos, bienvenidos al seminario de mujeres líderes de negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre y soy directora de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios en la Universidad del SEMA. Organizamos este ciclo que se inició la semana pasada con la convicción de que el mundo de los negocios de Argentina está lleno de mujeres talentosas que nos pueden inspirar y que pueden marcar el camino tan necesario para que otras mujeres emprendan lo que es el mundo y el destino de la gestión y el desarrollo de negocios en nuestra comunidad. Y es en ese espíritu que hoy tenemos el gran gusto de recibir a Cecilia Retegui, con el agregado, digamos, el plus o el ingrediente extra de que Cecilia además es egresada de la casa, así que hemos tenido el gusto de tenerla de alumna ya hace muchos años dentro de nuestra institución. Les cuento un poco sobre Cecilia. Ella es cofundadora de Solvers, una plataforma online que permite contratar y administrar el trabajo de empleadas domésticas. Solver tiene operaciones en Argentina, Chile, México y Colombia. Y es una empresa que trabaja en la inclusión financiera y mejora de las condiciones laborales de más de 130.000 trabajadoras registradas. Cecilia es ingeniera en sistemas de la UTN, hizo su MBA en la Universidad del SEMA, y antes de fundar Solvers, la empresa que ella dirige, bueno, trabajó en el sector de tecnología en grandes compañías durante algo así como 17 años. Así que bueno, es para mí un enorme placer darle la bienvenida a su casa nuevamente después de tanto tiempo a Cecilia para que nos cuente respecto de los desafíos de emprender en Argentina. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros hoy. Gracias, María. Bueno, y gracias a toda la Universidad SEMA por invitarme. Buenos días a todos. A ver, la idea es primero contar brevemente, que ya María lo hizo muy bien, así que me ahorró un trabajo, qué es Solvers hoy, dónde estamos parados, y después contarles qué son hoy para mí las 5 claves, esos 5 puntos que yo prestaría realmente atención si tuviese que volver a armar una empresa, ¿sí? Así que si les parece, les voy a compartir una pantalla. Va a ser una presentación no muy larga, corta, 20 minutos, para después abrir a preguntas y respuestas. Genial, y mientras compartís pantalla, Cecilia, aprovecho y digo que van a ver todos un botón que dice preguntas y respuestas, así que en la medida en que Cecilia va compartiendo su presentación, los que quieran hacerle preguntas pueden vehiculizarlas por allí, que yo me voy a encargar de leerlas y de darles curso más adelante en esta actividad. ¿Ahí la ven bien? No, no la ven bien, perdón. Pero se me va la... Ahí está. Ahí sí, disculpen. Ahora sí, ¿no? Ahora perfectamente, Perdón. sí. Perfecto. Bueno, un Impecable. poco les cuento entonces rápidamente qué hacemos con Solvers, dónde estamos hoy. Solvers trabaja, como decía María, en todo lo que tiene que ver con trabajo doméstico en Latinoamérica. Para que tengan idea, hay 17 millones de trabajadoras domésticas en Latinoamérica y es el 28% del trabajo de las mujeres en Latinoamérica viene del trabajo doméstico. Saben que es un trabajo informal, donde las mujeres no están bancarizadas, y ahí es donde nosotros, Solvers, trabaja desde 2 ángulos. Por un lado, en mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras. Trabajamos mucho, por ejemplo, en el caso de Argentina, estamos conectados con AFIP para hacer más fácil todo lo que tiene que ver con la formalización laboral. Trabajamos en la educación financiera para que tengan su cuenta bancaria. Tenemos no solo el marketplace, donde conectamos a las trabajadoras con los hogares en busca de la eficiencia de esa conexión, sino que tenemos también productos para automatizar todo lo que es el tema del sueldo en cuenta bancaria, y a partir de ahí poder brindarle productos financieros a las trabajadoras domésticas. Hoy tenemos cerca de 270.000 trabajadoras en la plataforma,
tenemos operaciones en México, Argentina, Colombia y Chile. Y hemos levantado inversión de fondos como Nexipi Labs en Argentina, Jaguar Ventures México, y el último fue el Banco Mundial, justamente con el objetivo de potenciar esta educación financiera y los productos financieros para trabajadoras domésticas. Así que bueno, ahí estamos con Solversoy, luchándola ahora, por supuesto, en esta nueva circunstancia del COVID que a todos nos aprieta. Entonces, para arrancar con esto que les decía, quisiera poner énfasis en qué son estas 5 cosas que yo aprendí, que comparto con otros emprendedores y que me gustaría que me hubiesen dicho si hoy volviese a emprender de cero, ¿no? ¿Dónde prestaría atención? Y lo primero tiene que ver con el equipo. A ver, uno a veces piensa en una empresa de internet, una .com, una startup, y piensa en unos chicos super cool en un garage, o que fueron con un PowerPoint y levantaron $1 millón en Silicon Valley para su proyecto. Bueno, nuestro caso realmente no fue así, y creo que el de la mayoría no es así, si bien hay algunos que tienen esa suerte. Pero sí tuvimos un equipo multidisciplinario, un equipo donde nosotros mismos podíamos abarcar las áreas más importantes del negocio. Eso nos ayudó muchísimo en las primeras etapas, tener un equipo que pueda complementarse entre sí, ¿sí? Un economista, ingeniero de sistemas, recursos humanos, bien diferente. Y aparte del equipo, hoy está todo lo que es el ecosistema emprendedor. Yo antes de Solver yo tenía una empresa de software durante 16 años, era emprendedora, pero sin saberlo, sin estar metida en este ecosistema emprendedor, de los startups, y así como la Universidad del SEMA, sé que tiene su departamento, las universidades, el gobierno, hay muchísimas aceleradoras en Argentina y en el resto de Latinoamérica, donde hay mucha gente dispuesta a ayudar, mentores de muchísima categoría, gente con muchísima experiencia que te puede ayudar, que te puede acercar oportunidades, convocatorias en aceleradoras, que pueden apoyarte en tus primeros pasos, con inversión, con mentoría, etc. Con lo cual, es muy importante el equipo, por supuesto, y también aprovechar y saber meterse en ese ecosistema, que yo no lo era, y la verdad que es súper abierto, y muchísima gente dispuesta a ayudar. El segundo tema es la idea. Muchas veces, a ver, yo trabajo mucho con emprendedores y están como tratando de imaginar el cohete a la luna o esa idea hiper creativa, hiper novedosa, que está buenísimo y ojalá la tengan y la puedan llevar a cabo, pero a veces no es necesario tampoco estar mandando ese cohete a la luna, sino que muchas veces son problemas propios, problemas cotidianos que en realidad uno encuentra la forma de resolverlo de una manera novedosa, más eficiente, ¿sí? De hecho, en nuestro caso, trabajadoras domésticas, imagínense que no es la idea más brillante o glamorosa que a uno se le pueda ocurrir, pero bueno, realmente era, en el momento que yo arranqué Solvers, era un problema de mi entorno. ¿Quién sabe de alguien de confianza que me pueda ayudar en mi casa con los chicos, que pueda recibir a los chicos del colegio hasta que yo llego del trabajo, que me pueda ayudar con esto? Digo, ¿cómo puede ser que todo esto no esté en una plataforma, que todo esto sea tan ineficiente, ¿no? Entendiendo que hay muchas trabajadoras, por un lado, hay muchos hogares, por otro lado, pero no había un lugar donde se conecten. Entonces, en realidad era un problema cotidiano del que uno, siendo madre, todo el tiempo escuchaba, y era una forma más novedosa de resolverlo. Yo con esta idea lo que hicimos fue empezar a ver qué había en otros países, entender que había cosas interesantes en Estados Unidos, en Europa, que no aplicaban a Latinoamérica, y bueno, fue ir dándole una vuelta a resolver ese problema cotidiano, de otra manera, ¿sí? Una vez que teníamos el equipo, la idea, ahí arrancamos con este proceso del MVP, que se habla tanto, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? Acá el objetivo tiene que realmente buscar la forma de probar las cosas rápido y barato. A ver, hoy en Internet hay
desde lugares para, o sea, no hay que ser ni ingeniero en sistemas, ni mucho menos para hacer un e-commerce, obviamente, gratis, ni para hacer una página gratis, ni para hacer un marketplace, nada. Entonces, a mí, yo muchas veces, y hay esta imagen me encanta compartirla, porque escucho a muchos emprendedores, muchos equipos que me dicen, no, porque nosotros estamos haciendo un producto, vamos a pagar 400.000 pesos que nos programan esta plataforma, entonces después la vamos a probar así, y después vos decís, pero pará, no es necesario arrancar queriendo construir, o sea, y 400.000 pesos por decir algo muy barato para arrancar, pero digo, no es necesario. O sea, a veces hay que empezar con algo para entender al cliente. Uno está vendiendo, dice, quiero vender calzado, ¿no? Una página gratis, plana, donde se ofrezca zapatilla, zapato de taco y mocasín, para entender por dónde va el cliente, dónde hace clic el cliente. Puedo poner, es muy barato hoy, probar la demanda, o sea, poner un anuncio hoy en Instagram, en Facebook, en Google, puede ser muy barato, y yo creo que es mejor gastar la plata en eso, en entender al cliente, ver qué es lo que quiere el cliente, que en desarrollar un mega producto de que uno no sabe si es eso lo que va a querer. Y ahora les voy a mostrar, en nuestro caso, nosotros arrancamos así como les cuento. Este dibujito, bueno, lo que muestra es, ¿no?, arrancar con algo que sirva chiquitito y después a eso ir agregándole funcionalidad a medida que uno va entendiendo al cliente, más que querer hacer algo enorme donde en el medio el cliente no obtiene nada, ¿no? Y ya acá les muestro, nosotros arrancamos, ni nombre teníamos, delego tareas le poníamos, pues no se nos ocurría ningún nombre, pero arrancamos ofreciendo de todo. O sea, ahí ven que dice, en el de la derecha dice envíos y mensajes. Al principio era, bueno, pero ya que vamos a hacer una plataforma que conecta el hogar con personas, ofrezcamos de todo. Envío, o sea, mensajería, todavía no existía ni Rappi, ni Pedido Ya acá en Argentina, entonces yo había visto que eso estaba y digo, bueno, todo ofrecíamos. Por suerte, cuando lo probamos, enseguida nos dimos cuenta que había una necesidad diferente en todo lo que tenía que ver con trabajo doméstico. Claro, ahí cuando empezamos a entender más, un electricista, un plomero, está en un montón de plataformas, puede pagar 100 pesos para estar en Mercado Libre, pero no había un lugar para trabajadoras domésticas, y ahí decidimos enfocarnos en eso. Y al principio era, la persona buscaba una empleada doméstica, y atrás nosotros entrevistábamos a mano, le mandábamos un mail, pero necesitábamos entender de qué forma el cliente le servía ese servicio, para después programarlo. Está bien que para nosotros la tecnología, nada, yo, uno de mis socios, veníamos trabajando juntos hace 15 años en tecnología, entonces la programación venía como detrás de probar qué quería el cliente. Vimos el servicio, empezamos a ahondar más en el modelo de negocios. Y siguiendo con el ejemplo de nuestro caso, por ejemplo, nosotros al principio, alguien decía, yo estoy buscando una trabajadora doméstica para los lunes a la mañana que me ayuden en estas tareas. Por ejemplo, nosotros al principio ahí le mandábamos, al principio eran 5 candidatos para que la persona pueda entrevistar, y después elegir con quién se quedaba, y una vez que elegía con quién se quedaba, le cobrábamos al cliente. Era imposible, primero porque le llevaba tanto tiempo entrevistar a los 5, un desgaste para las trabajadoras que en una entrevista de 2 minutos le decían a algunas siempre que no, siempre que... y el cliente finalmente, si elegía, después no nos pagaba, porque ya se olvidaba que existíamos, digamos, nos solteaba, ya tenía su problema resuelto. Bueno, entonces empezamos probando eso, vimos que no funcionaba, íbamos por el lado de cobrarle a las trabajadoras tampoco, hasta que llegamos a nuestro modelo de negocios actual, donde nosotros le cobramos un mínimo al cliente en el momento que publica un trabajo. Y después se asigna una trabajadora, y solo una, y en el caso de que esa no funciona, ya sea porque la trabajadora, no sé, había un gato y tenía alergia y no quiere seguir con el trabajo, o porque el empleador, el cliente, quiere cambiar, recién ahí puede cambiar, y puede cambiar hasta 5 veces. Este modelo de negocios no fue como arrancamos, sí fue el resultado de varias pruebas, varias iteraciones, como les decía, rápido y barato. Decíamos, tenemos que buscar la forma en poder cobrarle al cliente, rápido y barato. Y yo hoy me acuerdo, nosotros, ahora después les voy a contar un poquito más cómo fue el proceso, nosotros
con esto que les decía del ecosistema, arrancamos Solvers y enseguida entramos a NextTP Labs, que es una aceleradora. En ese momento ellos hacían 2 batch por año, de más o menos, creo que eran 20 proyectos cada batch, y después elegían, y si salías seleccionados, te invertían $25.000 en la empresa, en notas convertibles. Nosotros, y además te prestaba, bueno, la verdad que era todo un trabajo de coaching, de mentores, te prestaban oficinas, entonces nosotros íbamos siempre ahí a NextTP, y yo me acuerdo en el momento que probamos este modelo de negocios, dijimos, che, pagó uno, che, pagó otro, che, pagó otro, y de repente en una semana habían pagado 20, siempre nos acordamos de ese momento, y dijimos, bueno, vamos por este lado, y ahí empezamos a avanzar ¿cómo se llaman? Con las, no quiero decir con escalar, sino con tener tracción, no me salía la palabra. Ahí empezamos a traccionar, ¿sí? Pero fue una prueba, otra vez repito, rápida y barata de muchos modelos de negocio y entender cuál era la mejor forma. Entonces, ahí sí, era una idea probada, entendíamos qué quería el cliente, habíamos empezado a cobrar, la verdad es que depende del tipo de proyecto, por supuesto, pero mucha gente se queda en el servicio gratis y depende del tipo de proyecto. Obviamente un Twitter tiene mucho sentido porque, o sea, estos negocios de redes, pero hay que tener cuidado con eso de después, en algún momento hay que pasar a un modelo de negocios donde uno cobre el servicio, porque si no estás adentro de una nube que no es tan real, ¿no? No terminás de entender, o sea, de entender qué estás haciendo. Yo creo que es importante. ¿Cómo fue nuestro proceso de empezar a crecer? Como les contaba, nosotros arrancamos entre nosotros a fines del 2013, a principios del 2014 entramos a NextTP Labs, que es esta aceleradora que les contaba. Durante el proceso de NextTP Labs logramos cerrar, o sea, más o menos, porque después fue surgiendo, todo el tiempo lo estuvimos cambiando, pero bueno, logramos cerrar un modelo de negocios que funcionara, algo que podíamos empezar a vender con el proceso completo. Y lo que sí teníamos claro es que por el tipo de proyecto necesitas mucho volumen para que funcione, ¿sí? Nosotros, aparte en mente, ya teníamos de entrada, mi objetivo era ser una empresa regional que escale, con lo cual, en nuestro caso, era inminente que teníamos que salir a buscar inversión, ¿sí? Obviamente no era el mejor momento de Argentina, como nunca lo es, en Argentina había muy poca inversión, y entendíamos que para poder levantar una ronda de inversión, que en nuestro caso era necesario, y lo digo así porque a veces no todos los proyectos requieren inversión, no todos los proyectos tienen que hacer una ronda de levantamiento de capital, sí un proyecto como el nuestro, que era un startup.com, que requiere mucho volumen para poder posicionarse donde nosotros estábamos buscando, ¿no? Con lo cual, lo primero que decidimos fue, bueno, si queremos levantar inversión, vamos a tener que demostrar que podemos tener operaciones en otros países, que podemos replicar esta solución en otro país, porque nadie nos va a poner plata solamente estando en Argentina, en un momento complicado, como les decía, para variar en Argentina. Y ahí fue que decidimos ir a México. ¿Por qué México? Porque dijimos, bueno, era donde más potencial había dentro de lo que es Latinoamérica. Obviamente está Brasil, pero Brasil es otro idioma, es otra complejidad, es otro tamaño, y decidimos ir a México. Hacia fines del 2014, la estrategia para ir a México fue también buscar una aceleradora, una incubadora que nos había dado resultado acá en Buenos Aires, como para tener dónde caer, digamos. Después, si hay tiempo, les cuento un poco la historia, cómo fue, porque entramos por la ventana. Bueno, finalmente conseguimos entrar a 500 Startups, que está en Silicon Valley y tienen como una sede en México. Y más o menos era parecido al modelo de NextTP Labs, donde ellos también te invertían $30.000 con la condición de que abramos operaciones en México. Y nuestro objetivo fue no solo abrir operaciones en México, sino durante ese proceso empezar a hablar con fondos, empezar a armar todo lo que era el proceso de levantamiento de capital. Y acá está bueno contarles que yo no tenía la menor idea, nunca había hecho, no sabía de qué estábamos hablando cuando me decían emitir acciones, una nota convertible, un SAFE, absolutamente nada sabía. Si bien
había tenido dos empresas anteriores, todo, siempre había sido de la forma más tradicional, ¿no? Reinvirtiendo nuestras ganancias, con lo cual fue arrancar de cero, y ahí es donde el ecosistema hace mucho sentido. Lo primero que hice fue, me junté con un montón de otros emprendedores que habían levantado capital. ¿Y esto qué es? ¿Y qué hablan? ¿Y de qué están diciendo cuando dicen nota convertible? Ah, ¿por qué no te lees esto? Y lee esto, y fíjate. Y bueno, y tuve la suerte de tener muy buenos mentores también, que, nada, de repente me mandaban cosas y me decían, fíjate si estás de acuerdo, y yo la mitad no sabía lo que significaba, entonces, ¿me ayudás con esto? ¿Qué significa? ¿Cómo tengo que encararlo? Bueno, así. Nos fue bien, y hacia fines del 2014 levantamos una primera ronda de inversión, esa de $700.000, con un fondo de México, la lideró. NextTP Labs volvió a coinvertir, ¿no? A avanzar en su posición. Y ahí sí arrancó un momento de escalar, ¿no? De salir a buscar volumen, invertir en marketing, crecer en equipo. Al otro año abrimos operaciones en Chile, abrimos operaciones en Colombia, y empezó un proceso hacia inicios del 2016, levantamos otra ronda de inversión de $1 millón, y empezamos a avanzar en este camino, ¿no? Pero bueno, está bueno contar que, como todo, no sé, no conozco a los que están del otro lado, pero yo no sabía nada de esto y arranqué de cero, y está buenísimo, y hay un ecosistema, y hay muchísima gente dispuesta a ayudar, y se puede, y es cuestión de ir buscándole la vuelta. Y yo les cuento esto rápido, pero obviamente pasamos por 1000 problemas para resolver, nada, es lo más divertido. Y algo que aprendí, que siempre me lo decían, es que la inversión aparece. Cuando uno, o sea, yo veo mucha gente que capaz recién está arrancando y ya quiere salir con el PowerPoint a levantar inversión, y es muy difícil, y muchos te dicen sí, porque quieren seguir sabiendo de vos, pero es difícil que después realmente pongan la plata, no es tan fácil cerrar. Si hay algo que me lo decían y lo comprobé, es que cuando el negocio empieza a funcionar, la inversión aparece. En Argentina, aunque estemos en el peor momento, en México o en Estados Unidos, donde sea, realmente cuando vos tenés algo que funciona y que puede escalar, que tiene un modelo de negocios atrás que funciona y todo, la plata aparece, digamos. Y no te digo que hasta que puedes elegir los inversores, pero más o menos. Hay muchísima, ni hablar si además el proyecto tiene un lado social, un lado de impacto, porque hay mucha gente que quiere invertir con impacto, que en la base de la pirámide, que ayude a la base de la pirámide, y no hay tantos proyectos que puedan tener realmente un impacto a millones de personas. Con lo cual, cuando el modelo funciona y escala, la inversión aparece, sea el momento que sea. De hecho, hoy yo sé de un montón de inversiones que en este momento se están cerrando y se sigue avanzando, digamos. Por eso está bueno enfocarse, ¿no? En el cliente, en el modelo de negocios, probarlo y salir a buscar inversión para escalar. Y después, por último, bueno, esto de no quedarse, ¿no? No quedarse con esto, bueno, mi marketplace funciona, nosotros arrancamos con esta parte del marketplace, ¿no? De conectar el hogar con la trabajadora doméstica. Y después, bueno, ¿qué más podemos hacer? Nunca dejar de pensar en el cliente, en qué más le puedo dar. Ahí nosotros surgió la idea de Solver Pagos, surgió en los últimos 2 años, esta necesidad del cliente de poder ayudarlo en no tener los problemas que después tenían con las trabajadoras domésticas, que se iban y le mandaban una carta de documento, y en realidad lo que pasa muchas veces es falta de información, pensar que algo era súper complicado cuando no lo era, y ahí desarrollamos Solver Pagos. Y hoy, en el medio de esta pandemia, tenemos un e-commerce, unas alianzas como Mapa Virulana, y vendemos mopas, y uno nunca deja de crear, y algo que empezó como para zafar el COVID, ahora vemos que en realidad puede ser algo que va a quedar, y estar siempre pensando, ¿no? En no quedarse, porque en el momento que uno no crece, en realidad lo que pasa es que decrece sin saberlo, ¿no? Entonces siempre estar pensando en crecer. Así que bueno, por último, nada, una frase que a mí me encanta es esto de no tener miedo al fracaso. Yo veo muchas, y digo mujeres, pero en realidad todos, es mucho el tema de
estoy ahí de arrancar, pero ¿qué pasa si después no funciona? Ay, no, pero es que hago esto y después si nadie me lo... No pasa nada, justamente está buenísimo. Cada una de estas cosas que no funcionan son lo que nos va a acercar al punto del éxito. Y no hay que esperar el momento justito de no, ahora no porque voy a tener, no sé, porque mi hijo es chiquito, ahora no porque estoy a 1000 en el trabajo, ahora no porque estoy estudiando el posgrado, ahora no porque, la verdad que el momento es hoy, si bien estaría buenísimo uno poder decir pruebo y me dedico 100% a este nuevo proyecto, muchas veces no es la realidad. Yo siempre arranqué mientras estaba con otro trabajo, hice 2 cosas, o sea, cuando arranqué con Solvers, que todavía no teníamos no estábamos cobrando nada, seguía haciendo consultorías por otro lado, o daba clases, digo, no, el momento es hoy, se puede arrancar despacio, sin prisa, pero sin pausa, digamos, así que nada, que hay que animarse. Bueno, eso es todo en cuanto a esta parte. No sé si María, Daniel, si quieren ir con la parte de preguntas y respuestas. Dale, genial, perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas acá. Empezaría por esta de Mario, que dice, ¿qué controles realiza Solvers para que una empleada doméstica ingrese a su base de datos y cómo aseguran al empleador la calidad del recurso humano que le asignan en una búsqueda? Bien, en Solvers el procedimiento es así. Las trabajadoras, se inscriben primero online y ahí completan una determinada cantidad de información. Luego se las cita a una entrevista en Solvers, presencial hasta ahora, tal vez eso cambie, donde, bueno, completan un test psicológico, presentan otra documentación que se les pide, y si está todo bien, eso las habilita para tomar un primer trabajo. Ese primer trabajo el cliente le da una buena calificación, pueden tomar 2 más y así sucesivamente. Y son los mismos clientes luego que a partir de las calificaciones, de la performance de la trabajadora dentro de la plataforma, se va todo el tiempo autoevaluando y monitoreando. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra persona que no aparece el nombre, que tiene curiosidad que cuentes un poco más cómo es este mundo de las aceleradoras y tal vez lo podrías contextualizar, que nos quedamos todos curiosos cómo fue esto de entrar por la ventana en una aceleradora en México, ¿no? Y eso tal vez pueda dar pie para que cuentes cómo es este mundo de las incubadoras o aceleradoras. Buenísimo. A ver, en Latinoamérica hay muchísimas, hay distintos tipos de aceleradoras y de incubadoras, algunas de fondos privados, otras de fondos públicos. Por ejemplo, está Startup Chile, es una de las más importantes, que es de fondos públicos, y después hay privadas, bueno, en México está Nexepilab, Naranja, yo después tengo un listado, nada, te lo puedo pasar, María, para que lo compartan. A ver, en general el proceso es siempre el mismo, en general lanzan una convocatoria donde uno tiene que presentar por escrito el proyecto, hacen una preselección y a partir, sí, después de un contacto presencial, virtual, hacen la selección de una cantidad de empresas o de proyectos, depende de la aceleradora. En general lo que piden es que por lo menos esté el MVP probado, o sea, que esté el MVP en línea con algún cliente. En general eso es lo mínimo. ¿Qué buscan este tipo de aceleradoras, de incubadoras? Más que nada son para proyectos de tecnología, proyectos que escalen y que puedan ser regionales. Te prepara y ¿en qué consisten? En general todas son entre 3 y 5 meses. Te dan un montón de workshops, de acompañamiento para pasar, y también finalizan con una presentación hacia inversores, como que te preparan durante todos esos meses para que vos puedas tener más maduro tu modelo de negocios y tu aplicación o lo que fuere, para hacer una pre-presentación a fondos de inversión en general. Hay dos tipos. Las privadas en general te dan una inversión a cambio de un porcentaje de la empresa, que puede ser, por ejemplo, ahora, 500 Startups, hoy recibí que acaba de entrar el nuevo batch, que va a ser virtual, que es la novedad. Entraron
20 empresas, creo que hay 2 argentinas, justo estaba, siempre uno mira a ver si hay alguna argentina, y creo que y ahora ellos te están dando $50.000 en promedio, es a cambio del 7% de la empresa. Es más o menos alrededor de eso están todas. Después estaba el otro extremo, es Startup Chile, que en realidad ellos no te piden un porcentaje en la empresa, también creo que son cerca de $50.000, no sé ahora, porque la verdad que hace bastante que no la miro, pero es del Estado y no te piden un porcentaje en la empresa, sino que lo que te piden es que abras operaciones en Chile y que tengas como una base en Chile. Perfecto. Bueno, veo que tenemos también en la audiencia varios casos de personas como en estadios tempranos del proceso de emprender, y la gran pregunta es cómo entrar en el ecosistema o a quién recurrir, por dónde se empieza, cuál puede ser una buena punta para empezar a transitar un camino parecido al tuyo. Bien. Y de paso les cuento ahora lo que no les conté, que me decías que se habían quedado con la intriga de cómo entré a 500 Startups en México. A ver, la primera forma de acercarse, y la mía fue así, porque si bien yo, como les contaba, había tenido 16 años otra empresa y todo, no era del mundo emprendedor de este ecosistema, sino que era, o sea, creo que o sea, nada, tenía una empresa como tantas otras personas, nada más. En mi caso, por ejemplo, arranqué googleando, mirando, digo, ¿qué será esto? Primero fui a un evento, creo que era del gobierno de la ciudad, del Día del Emprendedor, alguno de esos. Ahí escuché una charla de Nextp Labs, justamente, que decían que iban a abrir el batch. Fui a una charla de Nextp Labs. Cuando fui, ya había cerrado la fecha para presentar el proyecto. Terminó la charla, me acerqué a uno, qué sé yo, bueno, me dejaron conseguí poder volver a presentarlo de todas formas, y después finalmente entré, y ahí fue mi camino, pero en general es yendo a eventos y entendiendo por dónde pasa la cosa y acercándose a gente, tratando de participar de estas convocatorias, aunque uno no quede. Yo participé de muchísimas en las cuales no quedé, muchísimas más de las que sí quedé, por supuesto, y ahí viene a esto que les contaba de México. Resulta que nosotros tomamos la decisión de ir a México y nos había funcionado muy bien el tema de la aceleradora. Y de repente digo, bueno, busquemos a ver cuáles están en México. Aparte no teníamos un peso, digamos, en el proyecto en ese momento, había que estar en México, había que estar unos meses allá, yo no podía ir por los chicos, entonces iba a ir a otra persona. Bueno, cuestión que empezamos, nos inscribimos en un montón y en una quedo, en 500 Startups, justamente me dicen, sí, fuiste uno de los proyectos seleccionados, excelente, te tenés que venir acá a vivir a México, vos y tus dos tu socia y el IT, 4 meses. ¿Cómo no? Le digo. Yo no, o sea, el IT, sí, ella sí, pero yo no me puedo ir a vivir porque tengo chicos, con lo cual yo voy a ir una vez al mes y después voy a tomar todos los workshops de forma virtual. Ah, no, entonces no se puede. Bueno, justo no va que a los días una persona de 500 Startups viene acá a dar una charla en el gobierno de la ciudad sobre mujeres emprendedoras. Y dice que ellos reapoyaban a las mujeres emprendedoras, que había tan pocas, que en cada batch no tenían más de una mujer emprendedora, pero que lo reapoyaban, que estaban haciendo cosas. Dije, esta es la mía. Digo, mirá, la verdad, vos decís que avisá que son mujeres emprendedoras de menos de tantos años, que no tengan hijos, que se puedan mudar, porque son cero flexibles. No, yo estaba enajenada, aparte lo escuchaba hablar y yo Bueno, cuestión, dijo, bueno, déjame que lo reveamos y qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, al otro día me llamaron de que, bueno, que me lo iban a permitir entrar de todas formas, aunque yo no me puedo quedar a vivir ahí, ¿no? Y bueno, obviamente después vine todo el tiempo, pero bueno, fue así medio loco. Y está bueno la experiencia porque ahí me inscribí un montón. Hay que anotarse. Total, después, finalmente, aunque uno lo elija, si uno después tiene la decisión de terminar entrando o no. Pero ya la experiencia de participar, de anotarse, de tener esas charlas, entender qué te preguntan. Te anotás en la primera, te va mal y dices, mira, me preguntaron esto, no sabía qué decir, me preguntaron. Mismo con los inversores, te hacen preguntas muchas veces al principio que no saben ni lo que te están preguntando, pero bueno, ese ejercicio está buenísimo. Yo tengo cada historias con los inversores porque viajaba solamente a tener reuniones de inversores. Tengo cada historia que digo, nada, que uno después va aprendiendo, ¿no? Pero es cuestión de, ¿no? De esto, de mandarse y probar y no pasa nada y me fue mal 1000 veces y acá estamos.
Perfecto. Acá Gonzalo les pregunta por qué no están en Uruguay. Mira, siempre la decisión fue, esto es o sea, Solvers lo que necesita para que funcione es más que nada un volumen y una densidad de población grande. Entonces siempre decidimos empezar por las ciudades de más densidad de población y con más potencial. Podríamos estar en Montevideo, tiene que ver con un tema de tamaño, ¿no? O sea, uno está en Ciudad de México, puede ir a Guadalajara, de hecho estamos en México, estamos en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, como que tenés muchas ciudades grandes. Lo que, lo que te pasa en Chile, por ejemplo, es que está Santiago y solo Santiago, así como ciudad grande. De hecho, estamos en Chile fue por un tema de que para los argentinos es fácil probar en Chile porque es bastante parecido toda la parte tecnológica, ¿no? Pero bueno, más que nada por un también tema de tamaño de mercado. Claro. Tenemos acá algunas preguntas que quieran profundizar sobre lo que es el modelo de negocios y la operatoria de Solvers, ¿no? Por Bien. ejemplo, Carolina pregunta respecto de cómo es el marco legal entre el cliente y la prestadora. Y Bien. hay otra pregunta de Alejandra un poco relacionada que tiene que ver con contingencias laborales o conflictos y resolución de conflictos. Bien, están bastante atadas, tal cual. Nosotros, o sea, Solvers lo que hace es siempre conecta al empleador con la empleada doméstica. Entonces, el empleador, digamos, el cliente dice, busco una empleada una vez por semana, carga qué es lo que necesita. Nosotros, de hecho, parte del proceso es ofrecerle en forma gratuita el tema de ponerle en blanco a la empleada doméstica, ¿sí? Es opcional, por supuesto, pero siempre la trabajadora doméstica es como si fuese, si se quiere, un boomerang o un boomerang, pero de hogares, ¿sí? Nosotros lo que, o sea, y después nos encargamos siempre, la trabajadora doméstica es empleada del cliente, del empleador, ¿sí? Nosotros lo que de hecho automatizamos justamente esa relación laboral, que en Argentina es con AFIP, en otros países es diferente, pero bueno, es parecido. Y a partir de ahí lo que ofrecemos es opcionalmente que el cliente además se suscriba a Solver Pagos, que nosotros con Solver Pagos automatizamos todo el tema de pago de aportes y de sueldo, es decir, que a fin de mes el cliente recibe un mensaje diciéndole se te va a debitar tanto del sueldo de la trabajadora, tanto de aportes, el cliente puede entrar, tiene una aplicación donde entra y dice no, faltó 2 días o se tomó vacaciones, etcétera, todo lo configura el cliente y luego a partir de eso se hace el débito al cliente y se le paga a la trabajadora y se le paga a FIP los aportes. Pero bueno, siempre la trabajadora doméstica, justamente, de hecho es una de las decisiones grandes que tuvimos que tomar, porque en Estados Unidos, en Europa, hay parecidos a Solvers, pero lo que hacen es, de cada uno de los servicios que da la trabajadora, cobran una comisión, ¿sí? Y cobran una comisión, imponen un precio en todo el transcurso de la relación, ¿no? Entre la empleadora y el cliente. Y eso lo que hace es que ahí sí que hacen en el medio de una relación laboral, que en el caso de Latinoamérica, porque no es solo Argentina, es complicado por las normas que existen. Nuestra decisión fue, por eso le cobramos al cliente solamente al inicio por presentarle a la persona y después no le cobramos, porque y ponemos en blanco a la trabajadora con el cliente. Y opcionalmente después lo que sí damos es este servicio de automatización de recibos, de liquidación de sueldo, de pago de aportes, que lo cobramos 80 pesos por mes. O sea, nuestra plata, o sea, el modelo de negocios es el ingreso por la contratación de la persona, opcionalmente son estos 80 pesos por mes para automatizar y después sí le damos servicios a las trabajadoras domésticas. En este momento nosotros brindamos créditos de consumo a las trabajadoras domésticas. Es parte de nuestro modelo de negocios, ¿no? Genial. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco más? Acá también tenemos otra persona que pregunta de este componente del que recién diste una pequeña intro, que tiene que ver con el mundo de Solvers pagos y con la inclusión financiera. Y me imagino que debe ser todo un desafío, hasta la preparación, el entrenamiento, la ayuda a estos perfiles, ¿no? Que por ahí están tan ajenos a los circuitos financieros. Definitivamente, parte de cuando yo les contaba que para que ellas estar activas en la plataforma tienen que venir a una entrevista inicial en Solvers,
parte de esa entrevista es, sobre todo, informarlas. Muchas veces pasa que las trabajadoras domésticas son ellas las que no quieren estar en blanco. Son ellas las que dicen, no, prefiero que esa plata me la des a mí, me la guardo en el bolsillo porque la necesito, o porque piensan que pierden la asignación universal por hijos, que no es así, pero es un tema de desinformación. Entonces, el primer paso es explicarle a la trabajadora doméstica por qué sí es favorable, le conviene estar en blanco. Le conviene primero porque es gente que el día de mañana, si no tiene una jubilación, si no tiene aportes, queda en la nada misma. Hay gente que a veces sus hijos, o sea, lamentablemente sus hijos después no pueden estar soportándolas y entonces se quedan sin nada. Entonces les explicamos lo importante de tener aportes para después tener una jubilación mínima, obviamente de tener una RT y una obra social. Si estas personas se quiebra una pata, no tiene nada, no puede trabajar, si no, no tiene un ingreso, un ingreso en hogares muy vulnerables aparte, donde no tienen ese ahorro ni nada. Entonces, el primer paso es explicarles por qué sí te conviene estar en blanco a la trabajadora doméstica, informar estas cosas de que no pierden a la AUH y ayudarlas en abrir la cuenta bancaria. Hoy es mucho más fácil, hace 3 años era más complicado, ¿sí? Es el primer paso, y después a los clientes, lo que nos pasa es que muchas veces los clientes también tienen desinformación, ¿no? Mi casa viene por hora, una vez por semana, 3 horas, con lo cual no es necesario. No la tengo que tener en blanco, no le tengo que pagar aguinaldo. En realidad sí se debe, y es muy barato. Sale 250, creo que ahora está 300, de 300 pesos por mes. Lo podés descontar a fin de año de ganancias. Pero a veces más el tema de desconocimiento, de, bueno, después lo hago, dejarse estar. Y ahí trabajamos del otro lado, ¿no? Que en el momento que tiene la trabajadora y dice, sí, voy a continuar con ella, ofrecérselo gratis y automático, no tiene que hacer nada, y le incluimos este tema de automatizarle también el sueldo. A nivel técnico, lo que hacemos es, estamos integrados con los bancos, estamos integrados con Visa, para poder hacer el débito al cliente, como les decía, no solo el sueldo, sino también de los aportes, y por otro lado estamos integrados para hacer el pago de sueldo y el pago de aportes, ¿sí? Eso ya a nivel técnico. Me imagino lo que valorarán tus clientes todos esos servicios ahora en cuarentena, ¿no? Donde Bueno, sí, si bien obviamente en cuarentena nadie va a salir a contratar a una trabajadora doméstica, sí, los que ya la tenían y no estaban inscritos en Solvers Pagos, se inscribieron un montón, pues capaz la tenían en blanco, pero no le hacían el pago a través de Solvers Pagos, entonces la trabajadora capaz no tenía cuenta bancaria, ¿sí? Y además lo que hicimos es abrir Solvers Pagos a cualquiera que tenga una trabajadora doméstica en la casa, la haya encontrado a través de Solvers o no. Cualquiera que tenga una trabajadora doméstica se inscribe y automáticamente a la trabajadora se le abre la cuenta bancaria y se automatiza todo ese tema. Con lo cual, sí, eso le vino bien a toda esta gente, digamos. me imagino. Acá tenemos otra línea de preguntas con María Eugenia, que es un poco curiosidad de cómo han hecho el marketing de Solvers y cómo logran que, sobre todo las trabajadoras, se enteren que esto está disponible y se registren o se incorporen a la plataforma. Digamos, ¿cómo hacen para crecer desde lo que es la base de usuarios y darse a conocer en las distintas comunidades? Bien, a ver, todo lo que siempre fue nuestra inversión en marketing siempre estuvo orientada a empleadores, digamos, al lado del cliente. Lo que es trabajadoras domésticas es boca a boca, y tenemos, o sea, vos venís un día en la semana a Solver si hay 2 cuadras de cola que no lo puedes creer, si nosotros saliendo a decir no estamos entrevistando, con lo cual trabajadoras domésticas es en boca a boca y tenemos muchas más de las que podemos incorporar. Nuestro advertisement siempre fue ir a buscar clientes, siempre hicimos este proceso de arrancar por lo más obvio y lo más puntual, que es Google Search, ¿no? Entonces, aquel que dice busco trabajadora doméstica, obviamente empezamos por ahí. A medida que fuimos teniendo algo más de dinero, digamos, para invertir en advertisement, siempre igual por los canales online. Después de todo lo que es Google Search, ahí es donde vos captás la demanda y después viene generar demanda. Ahí empezamos a invertir en Facebook, en Instagram, en algún momento probamos Twitter también, pero siempre siguiendo en el mundo online, donde obviamente es más fácil convertir porque hacen clic y estás, y es más barato, ¿no? Lo más barato es Google Search, después vienen las generadoras de demanda online, y después ya
viene lo que tiene que ver con publicar ya más videos, YouTube y eso, cada vez como que vas abriendo más el paraguas, empieza a ser más caro, pero si no, no escalás y no puedes crecer tanto. Eh, Nosotros no pasamos o sea, siempre nos quedamos en lo online. Con Solvers offline solamente hicimos alguna acción de prensa cuando lanzamos algún producto o damos a conocer algún mercado nuevo. Todavía por ahora nunca hicimos marketing fuera de lo que es online y creemos que todavía hay muchísimo, y ahora más que nunca, por crecer ahí, donde obviamente es más eficiente, ¿no? Porque están a un toque del clic. Perfecto. Una cosa que me da curiosidad, ¿los clientes evalúan a las trabajadoras? ¿Hay un proceso de construir reputación que pueda servir, entre comillas, para hacer carrera de parte de las trabajadoras? ¿Qué componente reputacional hay? Hay dos componentes. El primero sí es la evaluación de los clientes, que está la básica, que es cumplimiento, que nosotros siempre decimos que para ellas es el más importante, que es llegar en horario, no faltar sin aviso, etcétera. Y después ya está una que es un poquito más avanzada de cómo cocís, sobre cocina o sobre temas puntuales, ¿sí? Por otro lado, nosotros las trabajadoras tienen posibilidad de hacer un montón de cursos gratuitos dentro de la plataforma, a través de alianzas que tenemos. Por ejemplo, se pueden capacitar, bueno, en primeros auxilios o en ciertas tareas de enfermería para poder cuidar a adultos mayores. Cada uno de esos cursos que van haciendo también les va generando reputación y las habilita a tomar otro tipo de trabajos. Perfecto. Bueno, y un poco como para ir cerrando, me gustaría, Cecilia, que nos cuentes cómo sigue esto, cómo ves el futuro para Solvers, cuáles son los desafíos, cuáles son los proyectos. Bien. Bueno, hoy nuestro desafío está nosotros todo esto de tema de productos financieros, tanto Solvers pagos como créditos, primero lo lanzamos en Argentina, este es el segundo año de esos productos en Argentina, y justo antes, en enero, los lanzamos en México. Así que nuestro próximo desafío en el cortísimo plazo es crecer con estos productos financieros en México, ¿sí? Y después, hacia el año que viene, después sí también poder replicarlos en Colombia y en Chile, que hoy estamos haciendo algo al estilo, pero a través de alianzas, no lo estamos haciendo nosotros directamente, ¿sí? Con lo cual, para los próximos, sería en el corto mediano, los próximos 5 años, el foco está puesto en potenciar estos productos financieros con las trabajadoras domésticas. Perfecto. Y decime una cosa, Cecilia, ¿cómo te ves en Solvers a futuro? ¿Esta es una empresa para algún día ser vendida, para algún día salir a cotizar en bolsa? ¿Te ves con otro emprendimiento más adelante o es el proyecto de tu vida? Obviamente la vida da sorpresas y esto es simplemente la mirada desde hoy, vas a cambiar. Y hoy más que nunca, ¿no? Dentro de 15 minutos cambiar de opinión, no te vamos a pedir que firmes nada al respecto, pero por lo menos cómo lo estás viendo hoy. Sí, sí, y hoy más que nunca sabemos que la vida da sorpresas. Pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, hoy te diría que recién arranca Solvers. O sea, nosotros tenemos todo por hacer. Hay un montón de cosas que tenemos en mente, desde otras categorías hasta todo lo que es cuidado de adultos mayores. Le vemos un potencial enorme que estamos poniendo nuevas funcionalidades y que se puede acompañar muchísimo de tecnología. Por el lado de productos financieros también está todo por hacer con las trabajadoras domésticas, porque la verdad es que tienen muy poco alcance. Así que la sensación hoy, lo que tenemos en la cabeza es que está todo por hacer, digamos, que en realidad recién arrancamos. Y sí, esperamos, a ver, el plan inicial era seguir crecer en México con productos financieros y hacia el 2021 hacer una serie entre A y B de inversión. La verdad que todo esto obviamente cambió los planes. Yo veo en esto una oportunidad, creo que vamos a salir más fuertes que antes, porque en el medio hemos hecho un montón de cosas que van a quedar y que sirven, con lo cual capaz se van a trazar unos meses los planes, pero espero que sigan el mismo curso. Y la expectativa es esa.
Los emprendedores somos optimistas, después nos la damos contra la pared, pero yo cuando hablas con los emprendedores, no, bueno, hay que aprovechar y hacer esto, digo, sí, bueno, esperemos que así sea, pero sí, ese es el plan para los próximos años. Digamos que esa dosis de optimismo es un ingrediente esencial para poder crear algo como Solver, si no, no hubiera llegado ni a la esquina. Tal cual, tal cual. Que no sea mucha inconsciencia, ¿no? Es la idea, que sea medido, pero sí. Bueno, para cerrar, me gustaría ver si tenés por ahí algún consejo o algo que quieras compartir o decir a las mujeres emprendedoras, que por cierto necesitamos más. Hay muchas oportunidades Sí. en el mundo emprendedor y tenemos que alentar a que las mujeres se animen. Sí, no dejar de pasar esta oportunidad donde la tecnología nos da la posibilidad de emprender y probar nuestras ideas muy barato y muy rápido. La verdad que no es lo mismo que hace 10 años, ¿no? Uno hoy puede, casi no tenés que invertir, o sea, armando un equipo, teniendo una idea, uno se puede mandar, ¿no? Y no pensar qué pasa si después no funciona, o arrancar, no esperar, como decía, no esperar ese momento ideal, sino arrancar e ir dándole forma o sea, a medida que eso empieza a crecer y probarlos con los clientes y entonces a participar empezar de eventos, de charlas, siempre algo, o sea, uno puede sacar, y vas a un evento y conoces gente, conoces a otros emprendedores, mentores, y de repente alguien te dice, no, porque está la convocatoria tal, mirá, ¿y qué tengo que hacer? Y mandarse, aunque sea para empresas que están en un nivel más avanzado, igual mandarse, no importa, ese proceso sirve, todo se aprende, escuchar, escuchar, escuchar y pedir ayuda. O sea, la verdad es que yo siempre que puedo, la verdad es que no es mentoreo, pero charlo con un montón de emprendedoras, sobre todo me pasa que voy a la UTN, voy a dar clases, lo que sea, es, como en general son hombres, las pocas chicas que hay se me acercan a mí, porque somos pocas también las mujeres que estamos, y a mí me encanta, y como yo somos un montón, y todos súper dispuestos a ayudar en lo que uno se pueda, sobre todo a abrir puertas, que es lo que a mí me pasó, ¿eh? Yo entré, no era del ecosistema, y la gente me abre puertas, y es el día de hoy, che, necesito en México, ¿con qué banco puedo hacer una alianza para abrir las cuentas bancarias en México? Punto. Le escribo a la gente de 500, escribo a otros emprendedores sé que fueron a México, escribo a esto, che, ¿quién? Y siempre alguien te dice, ¿sabes qué? Yo lo hice, sé que tal lo hizo con tal banco, te contacto. Listo. Y es todo armar red. Armar red. Es súper valioso eso. Totalmente, perder el miedo y a Tal cual, y pedir, exponerse y y a pedir. pedir, yo te juro, soy una pedigüeña, pero y está buenísimo, a pedir. Che, o sea, ¿quién tiene alguien para presentarme? Tenemos grupos, y pedir que hay mucha gente dispuesta a ayudar. Totalmente. A mí me ha pasado inclusive con alumnos en la Mm. facultad que por ahí en este momento los incentivamos mucho desde primer año a que se pongan en red y hablen con gente y se acostumbren que de los libros se aprende mucho, pero de la interacción con gente que ya lo hizo, que ya pasó, se aprenden mucho, otras cosas que en los libros no las vas a encontrar nunca. Y es gracioso porque por ahí se meten en LinkedIn y nada, y un buen día se encuentran con que, no sé, les dio una cita a uno de los fundadores de Globant, ¿viste? Que un chico de 18 le escribió y el No tipo puedo le creer. pegó onda y los recibió a tomar un café y se tienen que pellizcar. Pero son todo ese tipo de cosas que hasta que no rompes el hielo y no te acostumbras y no pedís, no sabes lo generosa que es mucha gente. Hay gente Exacto. mala, pero es poquita. La Pero no mayoría de importa, la no hay que darle gente... bolilla, uno tiene que ir a exponer tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó una vez en México, yo cuando iba, o sea, cuando en los últimos meses que el objetivo era levantar la inversión, yo iba 3 días y era llena de reuniones con inversores que las conseguía me fijaba en LinkedIn, googleaba a ver quién tengo en común, nada, como sea, iba, y de repente voy a un evento que había visto, este evento de inversores, medio, bueno, voy a ver qué onda, de repente estoy ahí, y no veía a nadie más o menos conocido, digo, era de inversores para el campo en México. Me pongo a hablar con él, decís, ¿qué hago acá? O sea, me había mandado, pero no había averiguado bien.
que lo recomiendo, ¿no? Cada vez que uno se va a juntar con alguien, saber mucho de esa persona. Pero bueno, me habías mandado, me reía sola, decía, ¿qué hago acá? Bueno, no, de esas miles. Pero bueno, nada, hay que ir a exponerse y probar, no pasa nada. Bueno, genial, ha sido un gusto enorme tenerte, creo que mucho espacio de aprendizaje y de reflexión y jugosos consejos, muy desde un lugar acá alguien ponía, qué bueno que digamos la honestidad y la apertura con la que vos compartís tu caso y creo que eso no es común y es algo a destacar y a agradecer y a reconocer. Y bueno, más allá de agradecerte la participación y lo jugoso de la charla, también aprovecho para comentar a los que están acompañándonos hoy que esto es un ciclo que acaba de largar, esta es la segunda charla de Mujeres Líderes de Negocios, que Cecilia ha tenido la generosidad de compartir con nosotros. El miércoles que viene, en el mismo horario, continuamos con Lorena Sticker, que es gerente regional de lo que es el sector público en Amazon Web Services para Conosur. Bueno, Lorena antes fue también gerente general de Intel, así que viene como con roles de responsabilidad importantes en el mundo de la tecnología desde hace un buen tiempo y nos va a estar hablando de cómo mantener el foco en el cliente en estos tiempos de cambio constante, ¿no? Y bueno, con foco, por supuesto, en la innovación, que es, no queda otra. Cuando el contexto es cambiante, hay que aprender a reinventarse y encontrar la forma de reinventarse de manera continua. Así que bueno, muchísimas gracias Cecilia, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos estaremos viendo en eventos sucesivos de este ciclo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por estar y seguimos en contacto.